Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reyes Damián Bryan. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Y en nombre de mis compañeros González Márquez y Aricel, Velázquez González Daisy Patricia, González Hernández Eric Uriel, somos el equipo 2 y les voy a hablar sobre la unidad uno, que es procesos básicos de uso industrial, aleaciones de cobre, aluminio y titanio. En esta primera unidad vamos a hablar sobre los materiales metálicos más importantes para la industria moderna, que como mencioné es el cobre, aluminio y el titanio, así como los procesos de fabricaciones más comunes que se emplean para transformar estos materiales en productos útiles. Para empezar, el cobre se caracteriza por su excelente conductividad eléctrica y también tiene la característica que es muy térmico. El aluminio destaca su ligereza, bajo costo y alta resistencia a la corrosión. El titanio sobresale por su relación resistencia-peso y biopapilidad y uso estratégico en aplicaciones de alto rendimiento. A lo largo de esta explicación y presentación, eh, explicaremos un poco más a detalle lo que son las propiedades que tienen estos materiales, qué aleaciones existen entre sí, cuáles son los procesos más utilizados para fabricarlos o darles forma y sobre todo lo que las aplicaciones industriales tienen. Entonces, esto es un poco de la introducción más que nada. Eh, para empezar, sabemos que en la industria moderna y en el desarrollo de tecnológicos sostenibles, las aleaciones de cobre, aluminio y titanio son fundamentales en la industria moderna por sus propiedades mecánicas, térmicas y de resistencia a la corrosión. Estos metales son fundamentales para la industria ya que se utilizan en diferentes sectores, los cuales son como la automotriz, la construcción y en la electrónica. Dentro de este contexto, el estudio de metales y sus aleaciones adquieren gran relevancia, ya que el cobre, por ejemplo, es uno de los metales más utilizados por su alta conductividad y resistencia, y también características que pueden potenciarse mediante su aleación con otros elementos como el estaño o el zinc. Por otro lado, el aluminio destaca por su ligereza, maleabilidad y reciclabilidad, siendo clave en la industria moderna y en el desarrollo de tecnologías sostenibles. Comprender los procesos de obtención, transformación y aplicación de estos materiales permite valorar la importancia de la ingeniería industrial y de los sistemas de producción eficientes, además de que contribuye a promover una gestión más responsable de los recursos y una industria orientada a la sostenibilidad y a la innovación. Para empezar un poco sobre el tema de procesos básicos del uso industrial, pues podemos empezar con que en sí, un proceso básico de industrial, en pocas palabras, es la forma fundamental en la que se transforma un material en un producto útil mediante operaciones como fundir, cortar, unir o dar forma. Básicamente es el conjunto de pasos esenciales que se usan en la industria para fabricar algo. Eh, Y así a grandes rasgos, básicamente un proceso industrial consiste en una serie de operaciones mecánicas, pueden ser físicas también, cuyo objetivo es fabricar grandes cantidades de un mismo producto. En los procesos industriales se realizan diferentes actividades y procedimientos que permiten modificar una materia prima que se pretende transformar, realizando cambios en la forma, el tamaño, la densidad, la estética o el color. Y los procesos básicos de uso industrial, los procesos industriales se pueden clasificar según la naturaleza de los productos que producen, es decir, o el tipo de transformación que realicen también. Algunos de los principales tipos son los procesos de manufactura, que estos procesos convierten materias primas en productos terminados a través de operaciones físicas como lo que es el corte, el moldeado o también puede ser el ensamblaje y etcétera.
Un ejemplo claro sobre ello es la producción de los automóviles. También tenemos lo que son los procesos químicos, que estos involucran reacciones químicas para transformar materiales. Son comunes en la producción de productos como plásticos, medicamentos, fertilizantes. El ejemplo es la producción del ácido sulfúrico. También tenemos el proceso de ensamblaje, que se basan en la combinación de diversas partes o componentes para formar un producto final. Un ejemplo puede ser la fabricación de electrodomésticos que se producen en masa. También tenemos el proceso de tratamiento térmico. Estos utilizan altas temperaturas para cambiar propiedades de los materiales. Ejemplo, la fabricación del acero. También tenemos el proceso de fundición, que el proceso de fundición consiste en la forma deseada, ya que en la transformación de un material en estado líquido, para moldearlo en la forma deseada se ocupa un molde. Ejemplo, la fabricación de piezas de fundición. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual explica lo que son los tipos de procesos industriales. Hay diferentes tipos de procesos industriales. Tenemos procesos continuos, procesos discontinuos o batch, procesos semiconductores, procesos por proyectos, procesos de lotes intermitentes, procesos de producción en línea o de flujo lineal, procesos de producción por diseño o de fabricación de pedido, procesos intermitentes, procesos de flujo de trabajo o de flujo continuo por fases, y tenemos los procesos de producción flexible. Las aleaciones de cobre, las aleaciones de cobre son importantes también para lo que son las resistencias de los materiales sobre algo. Por ejemplo, el cobre, como sabemos, es uno de los metales más empleados por distintos sectores y en distintos rubros. Esto se debe a sus importantes propiedades, tanto en la que se refiere a su resistencia como a su capacidad como conductor, tanto térmico como eléctrico. Estas aleaciones son casi tan resistentes en la, en la corrosión y maleables como el cobre puro. Los más importantes que se pueden conseguir son el latón, el bronce y mezclas que se generan juntando cobre con zinc o cobre con estaño respectivamente. Y aquí tenemos un ejemplo de latón en la imagen, donde dice el latón se usa en joyería, bisutería, galvanizado de elementos decorativos, armamento, calderería, soldadura, condensadores, terminales eléctricos, construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos. Y el bronce en cambio se utiliza en aleaciones de conductores de calor, baterías eléctricas y en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería, entre otros. Y aquí nos pasamos a una serie de definiciones que menciona que el bronce es una de las aleaciones que se logra entre el cobre y el estaño, y el cobre se encuentra en cerca de un 80% en ese caso. De ahí nos pasamos a lo que es el níquel. El níquel, las aleaciones de cobre con níquel se usan especialmente en los intercambiadores de calor. Además que si se añade zinc, se logra una gran resistencia a la corrosión, así como también grandes cualidades mecánicas. Y si se combina el bronce con el cromo, son las aleaciones de cromo con cobre, se usan especialmente en la fabricación de electrodos. El aluminio, en lo que respecta al aluminio, las aleaciones de este metal, junto con el cobre, generan los llamados bronces de aluminio. Es algo especialmente apreciado en todo lo que se refiere a los trabajos artísticos. El berilio, en este caso, al añadir un poco de cobre se logran muy importantes propiedades mecánicas. Uno de sus principales usos se encuentra en todo tipo de muelles. La plata.
La aleación de cobre completa genera una gran dureza. Esto le permite que el metal pueda soportar temperaturas hasta los 226 grados centígrados sin que eso implique daños. Y nos pasamos al cadmio. Por último, vamos a hablar de la aleación de cobre con el cadmio. Esta combinación o aleación se puede utilizar especialmente en las líneas eléctricas aéreas. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los procesos básicos de aleación de aluminio en la industria. Vamos a leer un poco sobre qué es la bauxita, que es el principal mineral que se extrae del aluminio. Esta es una roca blanda, como la que podemos ver en la imagen. Está formada principalmente por hidróxido de aluminio. eh, en procesos de obtención de aluminio a partir de la bauxita, consta de dos etapas principales, ¿verdad? Que es la transformación de bauxita en alumina, que es el óxido de aluminio, mediante el proceso Bayer y la posterior electrólisis para obtener el aluminio metálico. El aluminio es un metal ligero, resistente a la corrosión y con una amplia variedad de aplicaciones en diferentes sectores industriales. Sus propiedades y características como su baja densidad, conductividad térmica y eléctrica, variabilidad y conductibilidad, lo hacen un material muy versátil y también muy valioso. Como bien sabemos, en la actualidad el aluminio es un material clave en la industria y en la construcción siendo utilizados en la fabricación de automóviles, aviones, vagones, ferroviarios, utensilios de cocina, envases y embalajes, entre otros más. Además, el aluminio es un material reciclable, lo que significa que puede ser utilizado sin perder sus propiedades, contribuyendo así a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental. De aquí nos vamos a pasar a lo que son las características y sus propiedades, en especial del aluminio. Como hemos estado reiterando en ocasiones lo que es el aluminio, básicamente esto es un metal con una serie de propiedades y características que lo hacen único y muy valioso para su amplia gama de aplicaciones. Tenemos para empezar el peso y su densidad. El aluminio es un metal ligero, su densidad es aproximadamente 2,7 gramos o centímetros cúbicos, lo que es aproximadamente un tercio de la densidad del acero o incluso del cobre. Esta baja densidad hace que el aluminio sea especialmente útil en aplicaciones donde el peso es una consideración crítica, como en la industria aeroespacial o en la fabricación de vehículos de transporte. Otra propiedad que tenemos es la resistencia a la corrosión. El aluminio es notablemente resistente a la corrosión. Esto se debe a que cuando se expone el aire, el aluminio forma una capa de óxido de aluminio en su superficie, que es extremadamente dura y resistente a la corrosión, lo que le hace que el aluminio sea una excelente opción para aplicaciones en ambientes corrosivos o en contacto con el agua. Pasamos a la siguiente diapositiva, que seguimos con las propiedades y las características del aluminio. Para empezar, sabemos que el aluminio es muy maleable. El aluminio es un metal muy maleable y dúctil. ¿Esto qué significa? Pues que puede ser trabajado en variedad de formas, tamaños, desde láminas muy delgadas hasta formas muy complejas. También mencionamos que es reciclable. La reciclabilidad, ya que el aluminio es 100% reciclable y puede ser reciclado infinitamente sin perder sus propiedades. El proceso de reciclaje del aluminio requiere solo el 5% de la energía necesaria para producir aluminio primario, lo que lo convierte en una opción muy sostenible. Por otro lado, tenemos la conductividad térmica. El aluminio es un buen conductor, como ya sabemos, conductor de calor y eléctrico. En términos de conductividad eléctrica, el aluminio solo es superado por el cobre.
Sin embargo, debido a su menor densidad, el aluminio es a menudo la opción preferida para aplicaciones de transmisión de electricidad, ya que se proporciona una mejor conductividad por el peso. Vamos a la otra diapositiva. Vamos a hablar sobre los sectores, lo que son los sectores y aplicaciones del aluminio. El aluminio es un material ampliamente utilizado en una variedad de sectores en la industria debido a sus propiedades únicas. En la industria del transporte, el aluminio se ha convertido en un material clave. Se utiliza en la fabricación de piezas fundidas como pistones, ruedas, cajas de transmisión y conjuntos de suspensión, así como en la construcción de automóviles, barcos, autobuses y aeronaves. Su resistencia, ligereza y resistencia a la corrosión lo hacen ideal para las aplicaciones en la industria del transporte. La industria de la construcción no se queda atrás también. Debido a sus múltiples características, el aluminio es un material idóneo para la construcción. Su resistencia, ligereza, permiten la realización de estructuras con viviendas particulares. Las estructuras también de aluminio no tienen límites a la hora de soportar superficies acristaladas. Pasamos a la otra diapositiva, que seguimos con sus aplicaciones. La industria de la energía. El aluminio juega un papel muy clave en la industria de la energía. Se utiliza en la fabricación de componentes para turbinas, mm, paneles solares, cables de transmisión y equipos de generación de energía. Su resistencia, conductividad y ligereza lo hacen ideal para las aplicaciones en la industria de la energía. También tenemos lo que es la industria alimentaria, ya que el aluminio se utiliza en esta industria para la fabricación de envases y embalajes, como lo mencionamos, y su resistencia a la corrosión, ligereza, reciclabilidad lo hacen ideal para aplicaciones en la industria alimentaria. Los envases de aluminio son ampliamente utilizados para alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. También en la industria aeroespacial, el aluminio es un material ampliamente utilizado en la industria, ya que se utiliza en la fabricación de componentes para aeronaves, satélites, cohetes, debido a su resistencia a ligereza y resistencia a la corrosión. El aluminio es esencial para la fabricación de estructuras y componentes en la industria aeroespacial. Ok, aquí tenemos un ejemplo sobre los perfiles de aluminio, como se vieron en la imagen. El aluminio es utilizado para infinidad de productos en industrias completas, siendo fundamental para la vida útil del ser humano. En las áreas más comunes, como ya lo mencionamos, son transporte, electricidad, comunicación, construcción y envases. Y una mención honorífica de aquí es que buscamos una empresa de aquí en Tijuana o en la región que tenga que ver sobre el aluminio o la construcción, que básicamente buscamos que es la ABC Aluminum. Hay dos plantas, una en Rosarito y una por el Cerro de las Abejas o por el Florido. Y pues básicamente en la ABC la misión es de que brindan materia prima, brindando soluciones adecuadas para el producto y cumpliendo las necesidades de la industria. Básicamente, en la ABC Aluminum hacen lo que son los perfiles de las tablas rocas, que es con la que se fabrican los cuartos de yeso, y básicamente hacen la obstrucción. Ahí mismo tienen la metodología de un dado y un lingote de aluminio en el cual esta se mete a presión y sale ya con la forma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los procesos industriales que les comenté hace un momento sobre la fundición. Ok, la fundición es uno de los procesos más antiguos y más usados en la industria. Básicamente consiste en fundir el metal, cobre, aluminio o titanio.
vaciarlo en un molde, esperar a que se enfríe y se solidifique. Obtener una pieza como con la forma del molde. ¿Por qué se usa? Bueno, porque permite fabricar piezas grandes y muy complejas, también muy rápido. Es ideal para lingotes, bloques de motor, tapas, carcasas, etcétera. Y un tema que nosotros en la investigación pusimos como curiosidad, es como un dato curioso, desde que el aluminio es muy fácil de fundir, pero el titanio debe de fundirse al vacío, porque se contamina con el oxígeno a altas temperaturas. Eso es un tema importante de aclarar, ya que estamos viendo estos tres materiales que son los más cotizados en la industria. De ahí nos pasamos a lo que es la extrusión. En la extrusión, en la extrusión es el proceso donde se empuja el metal caliente a través de una boquilla, dado por una forma específica. Así funciona en la extrusión. Se calienta el metal, se coloca dentro de un cilindro y se presiona como si fuera una chorrera básicamente. Y el metal sale con la forma de forma constante, tubo, barra o perfil, como la imagen que tenemos aquí. Los metales que más se usan en extrusión es el aluminio. Es la estrella de este proceso, ya que es el más dúctil y el más maleable. El cobre en perfiles, en conductores también se utiliza. Y en las aplicaciones, pues, pueden ser lo que son marcos de ventanas, perfiles estructurales, tubos de aire acondicionado y partes automotrices. Y también otro apartado que le pusimos curiosidad es de que un solo troquel puede producir kilómetros de perfiles identificado en una sola corrida. Y aquí le quisimos poner eh, algunas curiosidades del cobre, ya que estamos hablando de las generalidades de este material y del cobre, y del aluminio y del titanio. Para empezar, el cobre es el primer metal que usó el ser humano o del que se tiene registros en el momento. Fue utilizado hace más de 10.000 años, mucho antes que el hierro o el acero. La otra curiosidad es que la Estatua de la Libertad era de color café, o sea, de color cobre en el año 1886. Y con los años se formó la patina verde que la protege de la corrosión. El cobre mata bacterias naturalmente y es un material antimicrobiano, por eso se usa en hospitales y en tuberías. Un cable de cobre puede estirarse más de 1 kilómetro sin romperse, gracias a su ductibilidad extrema. Y México está entre los principales productores mundiales, junto con Chile, Estados Unidos y Perú. Nos pasamos al siguiente elemento de la investigación, que es el aluminio. Algunas curiosidades del aluminio es de que antes era más caro que el oro. Llegó un momento de la historia donde era considerado un poco más caro del oro por su tipo de características y propiedades que ofrecía. Y también, antes del siglo XV, producir aluminio era tan difícil que era un lujo para los reyes. El 75% de aluminio fabricado en la industria todavía existe y se recicla alrededor del 100% sin perder su calidad. Un- una lata tarda solo 60 días en volver al mercado. El reciclaje de aluminio es tan rápido que una lata usada puede regresar como una nueva en 2 meses. También tenemos que puede reflejar el 95% de la luz y el calor, por eso se usan aislantes térmicos. El avión más grande del mundo es casi de puro aluminio. Durante décadas, el avión dependió casi totalmente de aleaciones 2000 y la aleación 7000.
Nos pasamos al otro componente, al otro elemento, que es el titanio. El titanio se descubrió en el año 1791, pero no se pudo usar hasta 1940. Era extremadamente difícil de aislarlo y de producirlo. El nombre titanio viene de los titans, o sea, de la mitología griega, por su fuerza y sus resistencias extremas. El titanio es tan biocompatible que el cuerpo humano no lo rechaza. Por eso el rey en prótesis, implantes dentales y tornillos médicos. Pesa casi como el aluminio, pero es tan fuerte como el acero. Por eso es el material de estrella en aviones, misiles y naves espaciales. El titanio puro no se puede fundir al aire. Se contamina inmediatamente con el oxígeno, por eso se funde en cámaras de vacío. Algunas curiosidades de los procesos industriales. Empecemos. La extrusión funciona igual que una churrera, como ya lo vimos. Se presiona el metal caliente para que salga con una forma específica que el cliente requiera o que el sistema de, por ejemplo, pueden salir obstrucciones perfectas como de tubos, perfiles o barras. La fundición fue inventada hace más de 5000 años en uno de los procesos más antiguos de la humanidad. También el aluminio se puede convertir en lámina tan delgada como un cabello. El papel aluminio es casi más delgado que un cabello humano. La impresión 3D de metal está reemplazando procesos tradicionales. Permite crear piezas imposibles de fabricar con métodos clásicos. Entre afiliado, un alambre puede pasar por más de 20 moldes consecutivos y para reducir su diámetro sin perder resistencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Básicamente, a lo largo de esta investigación, se ha analizado la importancia del cobre, del aluminio y titanio. Este es un paréntesis sobre esta investigación en la industria moderna. Estos metales no solo destacan por sus propiedades individuales, sino también por la amplia variedad de aleaciones y procesos de fabricación que permiten transformarlos en productos con características muy específicas. Cada uno tiene un papel estratégico en diferentes sectores. Como ya vimos, el cobre es esencial en todas las aplicaciones donde se necesita una alta conductividad, ya sea eléctrica o térmica. Sus aleaciones como el bronce y el latón han permitido desarrollar piezas mecánicas duraderas, decorativas y resistentes al desgaste desde la antigüedad hasta la actualidad. Seguimos con la diapositiva. El aluminio se ha convertido en uno de los metales más versátiles y reciclables, gracias a su ligereza, su resistencia natural a la corrosión y a la facilidad con la que se puede destruir, laminar o moldear. Hoy está presente en el transporte, en la construcción, en envases, la electrónica y en casi cualquier producto donde reducir el peso signifique mejorar la eficiencia de lo que se vaya a elaborar. También el titanio, aunque es más costoso, ocupa un lugar privilegiado en las aplicaciones donde se requiere máxima resistencia, poco peso y alta fiabilidad, como en la aeronáutica, medicina, en la defensa y la tecnología avanzada. Sus aleaciones permiten lograr piezas extremadamente resistentes y duraderas. También podemos agregar que, además de los procesos industriales analizados, fundición, extrusión, laminado
Vitrafilado, inyección, forja, maquinado, soldadura e impresión 3D o metálica representan, representan el conjunto de técnicas fundamentales que permiten aprovechar al máximo de las propiedades de cada metal. Y estos procesos determinan no solo la forma de las piezas, sino también su comportamiento mecánico y su costo final. También determinan su durabilidad y a lo largo del proceso también puede determinar su eficiencia en el servicio. Básicamente, las generalidades dentro de los procesos nos permite comprender cómo el material responde. En estos procesos es clave para seleccionar los procesos y adecuadamente el metal correcto en un proyecto de ingeniería o de diseño, de manufactura o de mantenimiento. La industria moderna también depende de, de que si una buena elección puede mejorar también la calidad y puede mejorar, a reducir costos, aumentar la seguridad y la eficiencia también. Con esta visión general podemos saber si es posible mm, la, integrar toda la información para entender cómo estos materiales se han convertido en pilares para el desarrollo tecnológico y económico actual. Básicamente, todo esto sobre el tipo de aleaciones y la importancia es muy importante debido al tipo de materiales en la industria. Se pueden llegar a mejorar muchos procesos y ya depende de lo que se quiera realizar, incluso mejorar aviones, hacer naves espaciales, incluso con la inteligencia artificial se pueden combinar y llegar a un sistema más unificado y procesado para las futuras generaciones, en el cual las propiedades físicas de los materiales incluso se pueden mejorar o descubrir hasta ciertos elementos de la tabla periódica nuevos o elementos artificiales que se puedan realizar, ya que las propiedades tienen mucho que ver debido a la alta conductividad eléctrica, sus propiedades mecánicas incluso se pueden modificar y básicamente entre estos tres componentes, entre el cobre, el aluminio y el titanio, se pueden transformar estos materiales más útiles, como podemos ver aquí arriba. Se junta lo que son las tecnologías como en 3D y junto con la comparación de las otras tecnologías se puede llevar a un mejor resultado. Básicamente, los procesos de fabricación industriales utilizan diversos metales, como ya vimos, y sus aleaciones por sus propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Entre los más importantes se encuentran el cobre, los que ya mencionamos, materiales estratégicos en sectores y el titanio en materiales estratégicos en sectores de la industria automotriz, aeroespacial, eléctrico y la construcción manufacturera. Y como ya vimos las propiedades del cobre y, y de lo demás, vamos a resumir un poco todo lo que se vio en esta exposición antes de pasar a lo que es la conclusión. Me gustaría empezar por el cobre, el aluminio y el titanio, que son los tres metales más importantes para la industria, ya que en esta exposición se habla precisamente de eso. Y debido a sus propiedades únicas y su gran variedad de aplicaciones, el cobre se destaca primero, ya miramos que por su alta conductividad eléctrica y térmica.
además de formar aleaciones con el bronce y el latón que mejora su resistencia. El aluminio es ligero, resistente a la corrosión y altamente reciclable, lo cual lo hace ideal para transportar en construcción y en envases. El titanio, por otro lado, aunque más costoso, ofrece una relación una relación y resistencia al peso extraordinaria, y es altamente costoso y puede dar forma de materiales. Y el referente al estudio de estos tres componentes, eh, muestra cómo cada metal se desempeña en el papel fundamental en la industria gracias a sus propiedades y a la forma en la que se pueden transportar mediante procesos. Entonces, para lograr transformar estos materiales y estos metales, perdón, en productos útiles como en sí es un proceso de fabricación, la industria utiliza procesos como los que mencionamos anteriormente, que son fundición, extrusión, laminado, trefilado, inyección a presión forja, maquinado CNC o soldadura o impresión 3D. Cada proceso, como ya vimos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas según la especificación que requiera el proveedor o el cliente. El cobre se trefila para hacer alambres finos, como para hacer bobinas y para hacer estatores, motores, ideal para la industria de la electrónica. Y el aluminio es ideal para la extrusión de casting, mientras que el titanio requiere procesos especializados, más avanzados como forja o fundición al vacío. El conjunto, el análisis de estos materiales y sus procesos confirma que cada uno cumple con una función y, y puede formar partes y seleccionar el material adecuado para obtener piezas resistentes, ligeras, económicas y seguras según, como repito, la necesidad industrial. En sí, cada uno cumple con sus características únicas y determinan su caso. En cuanto a los procesos industriales y las técnicas, como ya vimos, que es el dibujo 3D y todo esto, permite fabricar desde alambres finos y en conjunto hacen la unión entre el material adecuado y el proceso de fabricación. El correcto de fabricación correcto permite obtener componentes confiables y confiables, y adaptados a las exigencias de la industria. Vamos a pasarnos a lo que es la conclusión. La conclusión general en sí, los procesos industriales constituyen en la base del desarrollo económico y tecnológico, ya que permiten transformar materiales, permiten generar materiales de diferentes formas, materias primas y en productos de alto valor. Mm, Adquieren propiedades mejorables que hacen esenciales en sectores como la construcción, la energía y manufactura y la tecnología. El estudio de estas aleaciones demuestra que como la combinación con otros materiales como el latón o el zinc, como el estaño o el níquel, mejora su resistencia, durabilidad y adaptabilidad en diversas aplicaciones industriales. Del mismo modo, la producción de aluminio de alta pureza y evidencia la importancia de los avances científicos y, y tecnológicos de la industria más sostenible. En conjunto, como ya vimos, estos conocimientos reflejan la relevancia de la ingeniería y la innovación, así como el control de procesos en la optimización de los recursos naturales, promoviendo una producción más responsable, más eficiente y más alineada con las necesidades del entorno actual.
Eh, por último, quiero agregar que con ello se deja en evidencia que estos tres materiales que hablamos en esta diapositiva son los más utilizados, que se utilizaron en el pasado, que se utilizarán en el presente y que muy probablemente se vayan a utilizar en un muy futuro también. Entonces, hasta aquí le dejo con esta exposición. Muchas gracias.